punto, vamos a revisar la pregunta 1. Dice, sobre el plano cartesiano de la imagen, dibuje los vectores con las siguientes características utilizando regla y transportadora. Entonces, pues, indispensable para este estándar aprender o saber usar estos instrumentos, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con el literal A. Dice, los vectores A y B son concurrentes. ¿Qué son vectores concurrentes? Que tienen el mismo medio de origen. Muy bien, que tienen el mismo punto de origen o que se intersectan en un punto, ¿sí? Como ustedes ven, pues no hay ningún vector, se les está pidiendo a ustedes crearlos, entonces pues voy a mirar si de pronto hay otras condiciones entre A y B, no hay más, solamente esta, entonces yo voy a dibujar los vectores que yo quiero, ¿cierto? Cumpliendo con la condición de que sean concurrentes. Entonces, por ejemplo, el vector A lo voy a trazar desde acá, ¿cierto? Desde el origen siempre. Ahí está el vector A. Importante nombrarlo. Ahí está el nombre, el vector A. Y B tiene que ser concurrente. Entonces, pues lo único es que también pacta del origen de coordenada. Entonces, a donde usted quiera, bueno, yo voy a mandar a B por acá. Profe, ¿cuánto tiene que medir? No me interesa. Solamente me están pidiendo que cumpla con esa condición, ¿cierto? Ya el punto, el literal A me quedó bien. ¿Preguntas de eso? ¿No? Fácil, ¿cierto? Vamos al literal B. Dice, los vectores B y C son opuestos. Pues yo ya tengo el vector B, me falta C. ¿Qué son vectores opuestos? Que están sobre la misma línea de acción o en la misma dirección, pero en sentidos contrarios, ¿cierto? O sea que si B va al noroeste, C debe ir al sureste, ¿cierto? O debe ir en el cuarto cuadrante. Lo opuesto al segundo cuadrante está en el cuarto cuadrante, también es otra manera. Profe, ¿cuánto tiene que medir? No importa, solamente que sea de sentido contrario, ¿vale? Ahí va aquí. ¿Ven? Entonces ahí ya tengo al vector C cumpliendo con esa condición. ¿Sí notaron? ¿Sí notan que es una misma línea, una misma dirección? No puede estar torcida porque ya ahí pierde el sentido de contrario. El C dice, los vectores E y D son unitarios y paralelos. Son unos vectores, ¿cierto? Los vectores E y D, ¿dónde los quiero colocar? Donde quiera. Profe, ¿tiene que salir del origen? No, no tiene que salir del origen. Donde usted quiera en el plano, solo tiene que medir uno de módulo unitario y paralelos que tengan la misma dirección. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre dibujar así los vectores E y D. Importante que a ustedes les mida 1 centímetro. Profe, eso no parece 1 centímetro. Pues no, pero yo los estoy dibujando grandes para que ustedes puedan verlos, ¿cierto? Pero ustedes tienen que medir 1 centímetro. Si notan que son como de la misma dirección y en el mismo sentido, entonces ahí ya tendríamos los vectores E y D cumpliendo con la condición que sean unitarios, módulo igual a 1, ¿un qué? 1 centímetro, bueno, un vector de 1 milímetro no se ve nada, pero puede ser 1 metro, sí, 1 decímetro, sí, pero que sea 1. Y paralelos, pues que tengan la misma inclinación. Díganme. Profe, una pregunta, los vectores equivalentes, ¿cuáles son las características? Que son igualitos. Digamos que estos podrían ser vectores equivalentes también. Pero es que yo había mirado que decían que hay vectores equivalentes que están en diferente dirección. Que hay uno que hacia No, arriba y no. equivalentes idénticos. Y Sí. El vector F nos dice 3 centímetros a 200 grados. Ahí sí ya me toca utilizar ¿qué? El transportador. Y mucha atención a los que no tienen
la idea de cómo utilizar el transportador. Siempre el transportador lo vamos a utilizar midiendo el ángulo del vector y ubicamos el origen del transportador en el origen de coordenadas. Y el 0 debe coincidir con el eje X positivo, ¿eh? Entonces 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, y llega ¿hasta dónde? 180. ¿Y qué ángulo me piden? 200, ¿cierto? ¿Cuánto voy? ¿Cuántos grados voy? ¿Hasta acá? 180. 180. ¿Cuánto me falta? 40. De 180 a 200. Ah, 200. Me faltan 20 grados. ¿Cómo hago? Pues, mano, si es así, pues lo volteo, ¿verdad? Acá. Vea, 180 otra vez, 10 y 20. Entonces ahí, donde me quedó el 20, pongo una marca. Ahí me quedó la marca. ¿Lo ven? Eso significa que si yo trazo una línea desde el origen de coordenadas hasta ese punto, esa línea tendrá ¿cuántos grados? 200 grados. Entonces, procedo a eso. Pero también tengo que tener en cuenta que me debe medir ¿cuánto? Esa línea o ese vector 3 centímetros. Pues, si yo lo hago con 3 centímetros reales, ustedes no verían. Yo voy a hacerlo de 30 centímetros, en una escala por 10, ¿cierto? Para que ustedes puedan ver. Entonces, hago así. ¿Ok? Esa línea mide 30 centímetros o 3 decímetros. Ustedes tienen que utilizar centímetros reales, ¿no? Entonces, vean, todo esto mide 3 centímetros, supongamos. Entonces, la cabeza del vector, así, ¿cierto? La cabeza del vector está incluida dentro del módulo. Y ahí está el vector, ¿qué? F. En el chat, no mentiras, F, ¿cierto? Ahí está. Me quedó ya bien. Ahí están los 200 grados. Profe, ¿cómo así los 200 grados? Sí, mire, de aquí a aquí hay 200 grados. ¿Qué necesité para eso? El transportador. Y si yo no traigo transportador el viernes y debo el estándar 1, pues voy a ir al centro. Porque ¿cómo hago? Pues consigo uno prestado. Sí, pero antes de la prueba. ¿Preguntas del vector F? ¿Entendimos? ¿Sí? Recuerden que el vector F está en lo que conocemos como coordenada ¿qué? Coordenada polar, que son aquellos vectores que están representados por un módulo, que es lo que mide la flecha, 3 centímetros, y un ángulo, 200 grados, medidos desde el eje X positivo. ¿Vale? El vector G, ¿de qué manera está representado? Rectangular. Muy bien, de forma rectangular. ¿Y qué pasa ahí? Es como los puntos en el plano cartesiano. Muy bien, es como ubicar un punto en el plano cartesiano y todos sabemos hacer eso. Ubiquemos 3 unidades en el eje X y menos 4 unidades en el eje Y. ¿Ustedes saben hacer eso? Obvio, profe, de tercero. ¿Y por qué no lo hicieron? Está como el meme de la señora con el gato, ¿no? ¿Y por qué escribiste eso? ¿Por qué la prueba no hiciste? Bueno, entonces, ¿dónde quedan 3 en X? Me paro en el origen, cojo la regla y mido 3 unidades. Que pues voy a hacerlo un poquito a escala. Le hago aquí. Digamos que 3 en X es ahí, ¿cierto? Y menos 4 en Y, pues obviamente del origen hacia abajo, o sea, algo así, menos 4.
¿Y cómo trazo el vector? ¿Qué hago? Tengo que ubicar el punto 3, menos 4. ¿Dónde queda eso? Por aquí. Muy parecido al vector C, ¿cierto? Casi que coincide. Pero no es el vector C. Es parecido. Entonces, yo voy a trazar el vector G desde el origen, ¿cierto? Desde acá hasta ese punto, hasta aquí. Este vector de color verde es el vector G. Y ya me quedó. ¿Listo? Ya me quedó. ¿Preguntas? ¿No?